Sinué el egipcio, Mika Waltari. Libro segundo, La casa de la vida, parte 5. Cuando salí del templo en pleno día, cosa que no me había ocurrido desde hacía muchos años, me di inmediatamente cuenta de que Tebas había cambiado mucho durante mis estudios. Lo vi al seguir la avenida de los carneros y al cruzar las plazas de los mercados. Por doquier reinaba una nueva inquietud y la indumentaria de la gente era más lujosa y complicada y era ya imposible distinguir, por los pliegues del traje y la peluca, si era un hombre o una mujer. De las tabernas y las casas de placer salía la música de Siria y en las calles se oían constantemente nombres extranjeros. Los sirios y los negros se mezclaban descaradamente con los egipcios. La opulencia y el poderío de Egipto eran infinitos y desde hacía siglos ningún enemigo había hollado el suelo del país y los hombres llegados a la edad adulta ignoraban cuanto hiciese referencia a la guerra. Pero la gente, ¿era acaso más feliz? No lo creo, porque todas las miradas estaban inquietas, todo el mundo llevaba prisa, cada cual esperaba una mejora futura sin gozar del momento presente. Andaba al azar por las calles de Tebas. Iba solo y mi corazón estaba henchido de angustia y de dolor. Regresé a casa y vi que mi padre Senmut había envejecido. Su espalda se había encorvado y sus ojos no podían ya distinguir los signos sobre el papel. Vi también que mi madre Kipa había envejecido. Jadeaba al caminar y no hablaba más que de la tumba. Porque con sus economías, mi padre había comprado una tumba en la necrópolis situada al oeste del río. Yo la había visto. Era de ladrillos con los muros adornados con las imágenes e inscripciones habituales. Estaba rodeada de millares de tumbas semejantes que los sacerdotes de Amón vendían muy caras a la gente respetable y pudiente a fin de asegurarles la inmortalidad. Para complacer a mi madre, le había redactado un libro de los muertos que sería enterrado en la tumba con mis padres, a fin de que no se extraviasen en su largo viaje, y estaba escrito sin la menor falta, si bien no tenía imágenes pintadas como los que vendían en el templo de Amón. Mi madre me dio de comer y mi padre me interrogó sobre mis estudios, pero no encontramos nada más que decirnos. Mi casa me era extranjera y extranjera me era también la calle en que vivíamos. Y por esto mi corazón se acongojaba. Pero yo pensaba en el templo de Ptah y en Totmes, que quería ser artista, y me dije, tengo 4 deben de plata en el bolsillo. Voy a ir a encontrar a mi amigo a fin de que nos divirtamos juntos bebiendo vino, puesto que no obtengo ninguna respuesta a mis preguntas. Por esto me despedí de mis padres diciéndoles que debía regresar a la casa de la vida. Y a la caída de la tarde fui al templo de Ptah y pregunté al guardia por el alumno Totmes. Entonces me enteré de que había sido expulsado de la escuela hacía mucho tiempo ya. Los alumnos a quienes me había dirigido y que tenían las manos manchadas de grasa, escupían en el suelo al pronunciar su nombre. Pero uno de ellos me habló. Si buscas a Totmes, lo hallarás en la taberna o en una casa del lenocinio. Otro añadió, si oyes a alguien que blasfeme de los dioses, Totmes no estará lejos de allá. Y un tercero dijo, encontrarás a tu amigo Totmes por todas partes donde se riña y se hiera. De nuevo escupieron delante de mí porque había dicho que era amigo de Totmes. Pero creo que obraron así únicamente a causa del dueño, porque en cuanto éste hubo dado la media vuelta, me dijeron que fuese a una taberna llamada La Jarra Siria. Descubrí este antro en el límite del barrio de los pobres y el de los grandes, y su puerta estaba adornada con inscripciones en alabanza de las viñas de Amón y del vino del puerto. En el interior, las paredes estaban cubiertas de pinturas alegres en las que los babuinos acariciaban a las bailarinas y las cabras tocaban la flauta. En el suelo, los artistas sentados dibujaban con ardor y un anciano contemplaba tristemente su copa vacía delante de él. «Sinué por el torno del alfarero», gritó alguien que se levantó para saludarme alzando la mano en signo de gran amistad.
Reconocí a Totmes pese a que sus ropas estuviesen sucias y desgarradas. Tenía los ojos inyectados en sangre y un chichón en la frente. Había adelgazado y envejecido, y la comisura de sus labios estaba arrugada pese a que fuese joven todavía. Pero en sus ojos había todavía algo atractivo y ardiente cuando me miraba. Inclinó su cabeza hacia mí hasta que nuestras mejillas se tocaron. Así reconocí que seguíamos siendo amigos. Mi corazón está henchido de dolor y todo es vanidad, le dije. Por eso te he buscado, a fin de que regocijemos juntos nuestros corazones con el vino. Porque nadie me responde cuando pregunto ¿por qué? Pero Totmes levantó su escasa vestidura para demostrar que no tenía con qué comprar vino. Llevo en mis muñecas 4 deben de plata, dije con orgullo. Pero Totmes mostró mi cabeza afeitada que delataba que era un sacerdote de primer grado. Era lo único de lo que podía envanecerme. Y sentí despecho por no haber dejado crecer mis cabellos. Por esto le dije con impaciencia: soy médico y no sacerdote. Creo haber leído en la puerta que tienen aquí también los vinos del puerto. Probémoslos, si son buenos. Con estas palabras sacudí los brazaletes de mis brazos y el dueño acudió y se inclinó ante mí poniendo las manos a la altura de las rodillas. Tengo vinos de Sidón y de Biblos, cuyos sellos están todavía intactos y que han sido endulzados con mirra, repuso. Ofrezco también vinos mezclados en copas de colores. Suben a la cabeza como los suspiros de una mujer bonita y llenan de júbilo el corazón. En vista de que el dueño seguía enumerando incansablemente las excelencias de su mercancía, me volví hacia Totmes, que encargó una mezcla de vinos. Un esclavo vino a echarnos agua sobre las manos y nos dejó un plato de granos de loto asados, sobre una mesita baja que puso delante de nosotros. El dueño depositó sobre ella las copas. Totmes vertió una gota de vino por el suelo exclamando: «Por el divino alfarero, que el diablo se lleve a la Escuela de Bellas Artes y a todos sus maestros». Entonces mencionó los nombres de los que más detestaba y yo seguí su ejemplo. En nombre de Amón, dije, que su barca se hunda eternamente, que la panza de sus sacerdotes se reviente y que la peste roa a los ignorantes maestros de la casa de la vida. Pero pronuncié estas palabras en voz baja, a fin de que ningún desconocido las oyese. No temas nada, me dijo Totmes. En esta taberna han escandalizado tanto los oídos de Amón que nadie hace caso. Aquí todos los clientes son gente perdida. No conseguiría siquiera ganar mi pan y mi cerveza si no me hubiese ocurrido dibujar ilustraciones para los hijos de los ricos. Me mostró un rollo de papiro cubierto de dibujos y no pude menos que reírme porque había dibujado una fortaleza defendida por un gato tembloroso contra unos ratones. Había también un hipopótamo que cantaba en la cima de un árbol, mientras un pichón trepaba penosamente por una escalera apoyada contra el tronco. Totmes me miró y sus ojos pardos sonrieron. Enrolló de nuevo el papiro y dejó de reír porque me mostraba una imagen en la que un diminuto sacerdote calvo llevaba a un faraón como se lleva una víctima al suplicio. En otro, un faraón pequeño se inclinaba ante la inmensa estatua de Amón. Viendo mi sorpresa, me explicó: ¿no es acaso justo? También los padres se ríen de mis imágenes porque son disparates. Es tan ridículo que un ratón ataque a un gato como que un sacerdote arrastre a un faraón tirando de la correa. Pero los que saben comienzan a reflexionar. Sin embargo, no careceré de pan ni de cerveza hasta el día en que los sacerdotes me hagan asesinar por sus guardianes en cualquier esquina. Les ha ocurrido ya a otros. Bebamos, dije yo, y vaciamos nuestras copas, pero mi corazón no sintió ningún regocijo. ¿Es acaso un error preguntar por qué? Dije yo entonces. Desde luego es un error, porque el hombre que se atreve a preguntar por qué no tiene ya hogar, ni techo, ni asilo en el país de Kemi. Todo debe permanecer inmutable, ya lo sabes. Yo temblaba de júbilo y de orgullo al entrar en la Escuela de Bellas Artes. Recuérdalo, Sinué.
Era como un sediento al lado de una fuente, como un hambriento que recibe un pan, y he aprendido muchas cosas útiles. He aprendido a sostener un lápiz, a manejar un pincel, a modelar el modelo en cera antes de esculpirlo en la piedra, a pulir esta, a combinar los guijarros de colores y a teñir el alabastro. Pero cuando quise ponerme a modelar lo que soñaba para el goce de mis ojos, un muro se levantó ante mi mirada y me hicieron amasar el barro para los demás. Porque ante todo existe la fórmula. El arte tiene su canon, como cada letra su tipo, y el que se aparta de ello está maldito. Por esto el que desdeña las fórmulas no llegará nunca a ser artista. Desde el principio de los tiempos está escrito cómo debe figurar un hombre sentado y un hombre de pie. Desde el principio de los tiempos está establecido cómo un caballo levanta las patas y cómo un buey arrastra su carreta. Desde el principio de los tiempos está prescrito cómo debe trabajar un artista, y quien no se sujete a ello será arrojado del templo y privado de piedra y de pincel. Oh Sinue, amigo mío, también yo me he preguntado por qué. Con demasiada frecuencia lo pregunté. ¿Por qué? Por este motivo estoy aquí, con este chichón en la frente. Bebimos el vino, nuestro espíritu se aligeró y mi corazón experimentó un alivio como si hubiese reventado un absceso, porque ya no estaba solo. Y Totmes prosiguió. Sinue, amigo mío, hemos nacido en una extraña época. Todo se mueve y cambia, como el barro en el torno del alfarero. Las modas cambian, las palabras y las costumbres también, y las gentes no creen ya en los dioses, aunque los teman todavía. Sinue, amigo mío, hemos nacido probablemente en la decadencia de un mundo, porque el mundo es ya viejo, puesto que han transcurrido ya 1000 o 2000 años desde la construcción de las pirámides. Cuando pienso en ello, quisiera bajar la cabeza y llorar como un niño. Pero no lloró, porque bebíamos vino mezclado en copas pintadas, y cada vez que nos las llenaban, el dueño se inclinaba poniendo las manos a la altura de las rodillas. Algunas veces acudía un esclavo a verternos agua sobre las manos. Mi corazón era ligero y rápido como una golondrina al principio de la primavera, y sentía deseos de recitar poemas y abrazar al mundo entero. Vamos a una casa de placer, dijo Totmes, riéndose. Vamos a escuchar música y ver las bailarinas a fin de que nuestro corazón se regocije y no nos preguntemos más por qué. Entregué en pago uno de los brazaletes, recomendando al dueño que lo manejase con cautela porque estaba todavía húmedo de la orina de una mujer encinta. Esta idea me regocijó en gran manera y el patrón se rió también y me devolvió un buen puñado de monedas de manera que pude darle una al esclavo. El dueño se inclinó ante mí y nos acompañó hasta la puerta, rogándonos que no olvidásemos la jarra siria. Afirmó conocer también una serie de muchachas sin prejuicios que estarían encantadas de conocerme si iba a su encuentro con un barril de vino comprado en su casa. Pero Totmes dijo que su abuelo se había ya acostado con aquellas mismas sirias que podrían llamarse abuelas más que hermanas. Tal era nuestro buen humor después de haber bebido. Rondamos por las calles. La noche había llegado y aprendí a conocer bien Tebas, donde no había nunca noche, porque los barrios de placer estaban tan iluminados de día como de noche. Delante de las casas de placer ardían las antorchas y las lámparas brillaban en las esquinas sobre unas columnas. Los esclavos llevaban las literas y los gritos de los portadores se mezclaban a la música y al escándalo de los borrachos en los lupanares. Pasamos delante de la taberna de Kush, en la que unos negros golpeaban con los puños o unas masas de madera unos tambores cuyo sordo redoble se propagaba a lo lejos. De todas partes llegaba una música siria, ruidosa y primitiva, pero cuyo ritmo cautivaba y enardecía. Yo no había puesto todavía nunca los pies en una casa de placer, y estaba un poco intimidado, pero Totmes me llevó a una llamada El Gato y la Uva. Era un local pequeño y limpio y nos instalamos sobre unas alfombras blandas. La iluminación era de un amarillo suave y unas muchachas muy bonitas, con las manos teñidas de rojo, llevaban el compás de las flautas e instrumentos de cuerda.
Al final del número vinieron a sentarse a nuestro lado pidiéndonos vino, porque sus gargantas estaban secas como la paja. La música volvió a empezar y 2 mujeres desnudas ejecutaron una danza complicada que seguí con el mayor interés. Como médico estaba ya acostumbrado a ver mujeres desnudas, pero sus pechos no saltaban, ni sus vientres y sus nalgas se estremecían con tanta seducción. La música me puso de nuevo melancólico sin que supiera por qué. Una linda muchacha puso su mano sobre la mía y se apoyó en mí, diciéndome que tenía ojos de sabio. Sus ojos no eran verdes como el agua del Nilo bajo el sol estival, y sus vestiduras no eran de lino puro, pese a que descubriese su pecho. Por esto bebí vino sin el menor deseo de llamarla hermana ni pedirle que se divirtiese conmigo. El último recuerdo que tengo de este lugar es el puntapié que me dio un negro en las nalgas y el chichón que me hice al caerme en la calle. Me había ocurrido lo que predijo mi madre Kipa. Yacía en el arroyo, sin una pieza de cobre en mi bolsillo, mis vestiduras laceradas. Totmés me levantó y me condujo al embarcadero, donde pude apagar mi sed con el agua del Nilo y lavarme el rostro y las manos. Aquella mañana entré en la casa de la vida con los ojos hinchados, un chichón doloroso en la cabeza y sin el menor deseo de preguntar por qué. Estaba de vigilancia en la sección de enfermos del oído y fui rápidamente a cambiarme. Pero mi maestro se cruzó conmigo en los corredores y me dirigió una mercurial que me sabía de memoria por haberla leído en los libros. ¿Qué va a ser de ti, que pasas las noches recorriendo lugares de mala nota y bebiendo sin medida? ¿Qué va a ser de ti, que frecuentas las casas del lenocinio y asustas a las gentes? ¿Qué va a ser de ti, que produces heridas y huyes ante los guardias? Habiendo así cumplido con su deber, sonrió con satisfacción y llevándome a su estancia, me ofreció una bebida destinada para purgarme. Me sentí mejor y comprendí que las casas de placer y el vino estaban autorizados a los alumnos de la casa de la vida, pero que debía renunciar a preguntar por qué. Fin de la parte 5.